Ok, De verdad, acá. créame que está muy bien colocado, está perfecto. Es que Gracias. usted ya es un genio en esto. No, Lo entrevistan a cada rato, por todos lados. bueno, muchas gracias. Mire, bueno, recibió el año bien, Gracias a Dios, sí, todo qué bien. bueno, pero en estos 16 días ha pasado de todo. Como Parece, todo, siempre pasa, no se preocupe. Así es eso es el verdad, mundo, siempre eso es verdad. pasa. Bueno, vamos a darle. No matter where you are, MSU Denver's online and hybrid classes fit your needs. Business intelligence, nursing, psychology, and more with virtual student services and scholarships. MSU Denver Online will make your passion a reality. Hola, miembro de Comunidad Digital Credit Corp. Ya tienes tu producto, pero ahora, ¿cómo conectas tu página para vender? Es importante que coloques tu logo y los productos o servicios que vendes. En este link podrás ver los requisitos que pedimos para las páginas web. Ponte la vacuna del COVID y podrás ganar dinero en efectivo. Podrías ser una de las 5 personas de Colorado que ganarán $1.000.000. Protégete, crea el futuro y gana lo grande. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los martes a su Hablemos, pues hoy 16 de enero del 2024 y tenemos como invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaí. Ustedes lo conocen, es ampliamente conocido en todas partes de América Latina y yo diría también que del mundo. Y es poca la presentación que uno necesita hacer de él precisamente porque todo el mundo lo conoce, pero nunca está de más recordar que es un político, es abogado boliviano. Además fue ministro de gobierno, fue ministro de, no sé, de la defensa, creo que fue el último de los ministerios, pero tuvo varios ministerios, ¿no? Él ya no nos contará, pero además es director, presidente del Instituto Interamericano por la Democracia y es amigo de la libertad, de la justicia, de la paz y por supuesto de la democracia y por eso lo tenemos aquí, doctor, bienvenido, qué bueno verlo en este inicio de año que lleva 16 días, pero que pareciera, oye, que hubiesen corrido ya la mitad del año de todas las cosas que han sucedido en estos días, ¿no? Un gran abrazo. Mucho gusto, Anito. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en las Américas y en el mundo, con el deseo de que este sea un mejor año. Eso es lo que deseamos, el mejor año posible. Pero mire, doctor, yo tenía en mente comenzar de alguna manera, pero ahorita me está llegando una información de que dice, última hora, dictadura de Ortega usó avión de Conviasa para desterrar a 19 religiosos nicaragüenses, ¿no? Y a uno como venezolana le da esta pena, como venezolana y católica, que una línea aérea venezolana sea utilizada por la dictadura para sacar del país, que gracias a Dios están libres, pero que nunca debieron estar presos, secuestrados, porque lo que estaban eran secuestrados por el gobierno de Ortega. Yo quería sus primeras impresiones al respecto. Lo que hay que entender y no hay que olvidar en ningún momento es que en las Américas, durante todo este siglo, hay una confrontación entre dictaduras y democracia. Desde que el año 1999 Chávez llega a la presidencia de Venezuela y de inmediato acude a salvar a la dictadura de Cuba que estaba agonizando, se produce un proceso en el que el siglo XXI está marcado por la irrupción de la dictadura, por la ampliación y la expansión de la dictadura de Cuba, de la cual Venezuela es su principal satélite, su principal colonia. La Mm. dictadura de Cuba se ha expandido y controla Venezuela, Bolivia, Nicaragua, controló el Ecuador con Correa, pero además de eso, ese sistema dictatorial que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, tiene gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, elegidos democráticamente, pero cuyos gobernantes están al servicio de las dictaduras porque les deben el haber llegado al poder. Y esos son López Obrador en México, Boric en Chile, Petro en Colombia
y Lula en el Brasil. Han perdido el año pasado a Fernández Kirchner en la Argentina y han visto reducido su poder. Entonces, lo que tenemos que entender para ver cualquiera de las cosas que pasa en las Américas, que incluye desde el Canadá hasta Tierra del Fuego, es que el eje de confrontación en el siglo XXI es el del crimen organizado que detenta el poder en las dictaduras bajo el liderazgo de Cuba contra la democracia. Y que lo que está en verdadera disputa en ese eje de confrontación es, por un lado, la acción criminal de tratar de legalizar y de normalizar todo tipo de crímenes que van desde el asesinato, la violación de derechos humanos, la tortura, el apresamiento indebido, el exilio, la migración forzada, el narcotráfico, y usted puede poner toda la lista de crímenes, incluidos los de lesa humanidad e incluidos los bárbaros como abuso de menores, tráfico de personas, esclavismo en el siglo XXI, ese grupo contra los gobiernos que ejercen el poder en base a la libertad y a la democracia y que respetan los derechos humanos. En ese contexto, Nito, lo que acabamos de ver con el destierro de los religiosos de Nicaragua es simplemente una operación de desahogo de la dictadura de Nicaragua, satélite de Cuba, utilizando el avión de la dictadura de Venezuela, satélite de ese sistema, porque ese es un grupo delictivo transnacional. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Esto quiere decir Castro, Díaz, Canel, Chávez con Diosdado, Chávez antes, hoy día Maduro con Diosdado Cabello, Evo Morales con Arce Catacora en Bolivia y Ortega con Murillo en Nicaragua, son un grupo criminal transnacional que operan de acuerdo a su conveniencia en la modalidad y con el espacio que ellos eligen. En este caso, para extraditar, para expulsar más bien a las víctimas de lo que era la detención indebida, la violación de los derechos humanos y la tortura en personas de religiosos católicos, han utilizado simplemente el sistema. Cuba ha negociado, Venezuela ha puesto el avión, Nicaragua los ha expulsado. Y Bolivia... Y el Vaticano lo recibe y ahí podríamos hacer otra pregunta, pero por supuesto vamos a tocar temas a lo mejor muy sensibles, ¿no? Vemos a un Papa Francisco muy entregado a la izquierda, muy callado con los desmanes de la izquierda. Y yo diría que hasta complaciente en muchas cosas, ¿no? Hemos visto cómo en las últimas declaraciones lo que ha pedido es que eh, los cristianos y los marxistas debemos unirnos, ¿no? Hay que decir las cosas con claridad. El Papa Francisco desde hace años es el Papa de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. En su actitud de respaldo político y tolerancia de todos los crímenes que cometen las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En la política a la que ha llevado a la Iglesia de tratar de confundir la piedad religiosa con lo que es la tolerancia al delito. La política no tiene nada que ver con la fe. Una cosa es la fe católica, yo soy católico. Y el Papa, y hemos escrito mucho sobre esto y hoy día lo quiero recordar, tiene una triple función. Él es el pastor de los católicos, en cuyo caso es el jefe de la iglesia a la que usted y yo y millones de latinoamericanos y americanos pertenecemos. Pero segundo, él es el jefe del Estado Vaticano, el pequeño Estado que está ubicado en Italia, con su sede en Roma, en el Vaticano, dentro de Roma, que tiene un poder increíble en las capacidades y en las relaciones internacionales. Pero además de eso, es el jefe de una estructura política internacional que se llama Iglesia. Entonces, con esos sus tres sombreros, el Papa opera a discreción, llevando el respaldo del Vaticano y del sistema de su Iglesia Católica a las dictaduras de crimen organizado transnacional y utilizando el tema de la fe para confundir a la gente. El papel del Papa es muy censurado, hay mucho escrito sobre esto. Yo en persona soy el autor de un ensayo que titula El Papa de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y es lamentablemente el estigma con el que Francisco va a pasar a la historia después de papas notables como Juan Pablo II, que ya es santo, que hacían todo lo contrario. Entonces, allá la Iglesia en su problema político interno, pero nosotros tenemos la obligación como católicos y como ciudadanos de señalar
la actitud política de un papa que no respeta los derechos humanos, que es cómplice de la violación de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras y los grupos criminales que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tienen que ver con narcotráfico y que tienen que ver con el ataque a su propia iglesia y a sus propios miembros, obispos y religiosos, que él debería proteger. Y eso no tiene nada que ver con la fe, No, que yo es no, el escudo, que es el pretexto que se usa para tratar de proteger a un pésimo gestor de los intereses de la religión católica. yo la verdad, doctor, que no tengo absolutamente nada que agregar a su comentario. Me sumo a su comentario. Usted ha dicho con las palabras perfectas lo que sentimos muchos de los practicantes, de los que somos católicos, y la verdad que tenemos un profundo desencanto con este señor. Nito, no es un comentario, es un análisis de la realidad Por objetiva, es eso, una un descripción excelente topográfica. análisis. Le estoy diciendo lo que hace Francisco. Si hiciera cosas mejores, me encantaría poderlas mencionar. Sí. Pero si usted mira las Américas, mira su política con Cuba, su política con la dictadura de Venezuela, la política con Bolivia, donde le entregan un crucifijo con la hoz y el martillo y él lo recibe con una sonrisa de manos del dictador Evo Morales, la política de no proteger a la iglesia en Nicaragua, donde desde hace años está siendo atrozmente perseguida, e inclusive ayudarla, por ejemplo, forzando al exilio al primero de los obispos, el obispo auxiliar de Managua, que tuvo que salir casi por un arreglo que hace el Vaticano con la dictadura nicaragüense. Entonces, esos son hechos que ya están escritos en la historia y que ponen a Francisco en la parte oscura de la historia. Mire, doctor, efectivamente, pero vamos a seguir adelantándonos en el camino de América Latina porque usted ha hablado de las dictaduras, digamos, instaladas ya en América Latina, pero pareciera que se suma un nuevo país y es precisamente Guatemala con el señor Bernardo Arévalo. Y yo se lo digo porque, bueno, todos conocemos la historia de cómo ha sido este proceso bien complicado en Guatemala. Pero es que ahora vemos la salutación del Grupo de Puebla, las festividades que ha hecho el Foro de Sao Paulo, porque se pudo juramentar el señor Arévalo, que además es miembro también de la Internacional Socialista, su partido Semilla. Quería Mire, ajá, dígame. el tema en este siglo no es un tema ideológico. El siglo XXI es un siglo que es capitalista, que está globalizado y que vive en una revolución tecnológica y comunicacional ahora con la inteligencia artificial. Ujú. Entonces, no sé, ese es el qué, esa es la clase de mundo que tenemos y va a ser así por seguramente una centuria o más, por 100 años o más. Ese es el qué, no se discute hoy día qué es el mundo. Les reitero, es capitalista, es globalizado y con revolución tecnológica. Lo que se discute es el cómo se va a gobernar ese mundo. Y hay dos opciones: respetando los derechos humanos, con respeto a la voluntad popular, rindiendo cuentas, ejerciendo el gobierno con periodos determinados de tiempo, bajo la estructura de lo que se llama Estado de Derecho o cumplimiento de la ley, o en la otra mano, violando los derechos humanos y concentrando el poder en manos de unos pocos. Esto es Sí. democracia, esto es dictadura y el mundo está así dividido. Más allá de las Américas, usted puede ver la dictadura rusa, la dictadura china, la dictadura teocrática de Irán, la dictadura de Corea del Norte. En las Américas, Perdóneme, doctor, ¿y dónde pone usted el globalismo? el globalismo es un concepto que trata de atravesar esta situación, pero que yo Ujú. creo que es un concepto confuso. Es un concepto que no está leyendo adecuadamente lo que es la confrontación real en el mundo, que es dictadura contra democracia en un mundo globalizado. Lo que, el globalismo, que podemos hablar, es un tema muy extenso en otro momento, es una exacerbación de cuestiones ideológicas que están superadas por la misma naturaleza del mundo de hoy. Hoy día no se está discutiendo el capitalismo, no se está discutiendo la forma económica. Rusia, dictadura, es capitalista. Ujú. China, El dictadura, es capital. capitalista.
Irán es capitalista, Cuba es capitalista, acaba de dictar una cantidad de medidas que si usted hubiera dictado en cualquier otro país con democracia, tuviera una sublevación popular. Ha subido 700% el precio de los pasajes, 500% el precio de la gasolina y de la cartilla de alimentos les ha reducido la comida Sí, a la pero pobre gente es cubana que capital, muere. es cap- Déjeme volver al tema que estamos pero tocando. es que son Entonces, capitalistas, pero los pueblos son miserables, los bueno, tienen muertos del hambre. el mundo es capitalista y ese capitalismo se puede administrar de dos maneras, con libertad o con violación de los derechos de las personas. Con libertad quiere decirles respeto a la vida, respeto a la libertad de trabajo, respeto a la libre iniciativa, respeto a la propiedad privada, respeto a el conjunto de derechos humanos que son universalmente reconocidos, porque la propiedad privada, le quiero recordar, es un derecho humano, artículo 17 de la Declaración Universal. O puede gobernar ese capitalismo concentrando el poder en grupos criminales bajo cualquier pretexto: socialismo, izquierda, nacionalismo ruso, partido único chino, doctrina religiosa teocrática de Irán. Usted busque el pretexto. En las Américas el pretexto es el socialismo o lo que se llama izquierda, que están muertos porque no representan nada, que tratan de gestionar un mundo capitalista en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con estatismo, con centralismo, con corrupción, con narcoestado, y fracasan rotundamente porque todos esos países son miserables. Entonces, en ese contexto, en esa visión, es donde tenemos que hacer el análisis de la situación que usted plantea o de cualquier otra situación. Pero No se fíjese, está discutiendo el qué, se está discutiendo el cómo, y el cómo solo tiene dos opciones: libertad o crimen organizado. ¿y cómo hacemos para conseguir la libertad? Porque es que, fíjese, Cuba tiene Ejercerla, 65 años, Venezuela ejercerla, 20. ejercerla, defenderla. Las dictaduras están cayendo. Los venezolanos, los bolivianos, los nicaragüenses hemos permitido un proceso de expansión de las dictaduras en las Américas, en nuestros países. Yo quiero recordarle que han sido las mayorías del pueblo venezolano los que han aclamado a Chávez. Pero Chávez llega doctor, pero a la... no, pero doctor, eso fue en un principio, pero Sí, después entraron después, otras, después ya no hubo freno posible, después vino una oposición funcional que le debe muchas cuentas a Venezuela, lo mismo que la oposición funcional de Bolivia, que entregaron el país en vez de defenderlo. Y después vino, además de una dictadura y una oposición funcional, un sistema corporativista de corrupción que todavía está vigente. Por eso permanecen las dictaduras. Ahora Venezuela tiene... y estamos empeñados, doctor, en salir de estas cosas a través del voto, unos votos que también son manipulables. Mire, lo que le voy a decir sobre las dictaduras es que mi opinión es que las dictaduras se están cayendo. Que para que las Ay, pero que dictaduras, alabado sea el Señor, a mí me encanta escucharle eso, díganos, las porque yo las dictaduras, veo fuerte. a ver, no, lo que se necesita para que las dictaduras terminen es que los países con democracia cumplan sus obligaciones internacionales, Ah, obligaciones jurídicas, obligaciones humanitarias y obligaciones políticas. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que exista una dictadura es un hecho anómalo, porque es un grupo criminal que está detentando el poder a costa de los derechos humanos de su pueblo, al que oprime mediante el sistema de gobierno de las dictaduras, que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado está definido como los delitos que se cometen desde el gobierno para producir miedo en la población, de manera que con ese miedo se logran conductas de sometimiento que de otra forma no serían posibles. Por eso hay presos políticos, por eso hay tortura, por eso hay exilio. Entonces, en ese sistema, que eso suceda en Cuba, que eso suceda en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, es algo anómalo para lo que el sistema internacional está preparado, pero el sistema internacional no se ha estado aplicando. No se ha estado aplicando porque durante 10 años el propio socialismo del siglo XXI, controlando casi toda América Latina, ha controlado la OEA, y en los 10 años de Insulsa se ha ignorado la Carta Democrática Interamericana, que se ha empezado a recuperar cuando llega a la Secretaría General Luis Almagro. No se ha cumplido la defensa de la democracia en las Américas porque nunca se ha querido aplicar el TIAR. No se ha cumplido la defensa de la democracia en las Américas porque
los delincuentes que cometen crímenes de lesa humanidad tardan en ser procesados. Maduro está con un proceso en ciernes desde hace 3 o 4 años y nunca se inicia efectivamente el proceso. Y contra pero lo que sí se inició fue contra Israel, Ok, a no, petición de pero Sudáfrica. déjeme demostrarle esto. Hay crímenes comunes que van, ya le digo, desde el asesinato hasta el narcotráfico. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fines del año pasado, ha emitido una decisión después de más de 10 años, señalando que lo que la dictadura cubana presentó como un accidente de tránsito que generó la muerte de Osvaldo Payá y de su acompañante, Sí. es un crimen, es un asesinato, y que lo mató la dictadura cubana. Entonces, en todo ese escenario debería aplicarse la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, que está firmada y ratificada por Cuba, por Venezuela, por Bolivia y por Nicaragua, que se firmó el año 2000 y que estos países han ratificado el 2002, el 2003 y el 2004. Entonces, lo que está faltando es que los gobiernos democráticos, en lugar de tolerar las dictaduras, las empiecen a señalar, las empiecen a acusar, les impongan sanciones inhabilitantes y las acaben. Las dictaduras pueden caer en la situación en que están sin una movilización de fuerza y sin el uso de lo que es la acción militar o la acción revolucionaria que se pudiera producir. Y por eso es que se reclama permanentemente que los gobiernos democráticos cumplan sus obligaciones. Ahora, quiero terminar esta explicación repitiendo algo que sostengo desde hace un poco más de un año, porque la lectura de la realidad objetiva muestra que las dictaduras están cayendo. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, por 4 razones. Primero, no tienen economía. Están todos en quiebra. La crisis humanitaria de Venezuela, la crisis terminal de Cuba, las crisis económicas de Bolivia y Nicaragua. Segundo, no tienen pueblo. El repudio popular a esos dictadores supera el 80%. Tercero, no tienen narrativa. Nadie cree en la Revolución Cubana. Hace 10 años tenía algún prestigio, hace 30 años era reconocida internacionalmente. Hoy día es un cuento, es una falsedad, es una mentira, es un crimen más. Es prueba de los delitos que ellos cometen. Nadie cree en la Revolución Bolivariana. La Revolución Sandinista es sinónimo de crimen organizado y el proceso que encabezó en Bolivia como proceso de cambio es una gran mentira que ha construido un narcoestado. Y la cuarta razón es que no tienen opciones. La dictadura de Cuba se salvó cuando estaba agonizando el año 99, porque llegó Chávez que les regaló petróleo, dinero y después Venezuela entera. La dictadura de Cuba ha sobrevivido los últimos 25 años comiéndose Venezuela y a través de Venezuela recibiendo apoyos muy importantes como Estado parásito que es de Brasil a través de Lula con la corrupción del Lava Jato y de otros países sirvientes como Argentina con los Kirchner, Bolivia con Evo Morales y otros países que le han entregado Correa desde Ecuador ingentes cantidades de dinero que le ha permitido vivir estos 25 años, pero ahora que ya no hay ese dinero, ahora que Venezuela no le puede dar la cantidad de dinero que le daba Chávez y que al principio le daba Maduro, porque no tiene ni para sí misma por la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Ahora que el Brasil no puede darle la cantidad de dinero que generó con el lavallato, que Bolivia no le puede mandar el dinero y que Argentina ya no le manda nada y que más bien le va a cobrar la deuda que tienen con la Argentina, se están cayendo. Gran parte de esa pregunta de decir por qué Cuba ha sobrevivido 65 años, ha sobrevivido 65 años porque líderes y gobiernos democráticos en diferentes etapas de la dictadura cubana los han sostenido, los han celestineado. Y el último ha sido Chávez, que le ha entregado Venezuela para que llegue la dictadura cubana a este punto, expandida pero decadente. Entonces, para terminar con las dictaduras hay que cumplir el sistema internacional, nada más. Vamos a hacer una pausa y en nuestro segundo segmento entonces vamos a preguntarnos, ¿y por qué no han cumplido los organismos internacionales? Todo lo contrario, los vemos cada vez más infiltrados a favor de estos gobiernos dictatoriales. Pero eso en la próxima parte. Así que no se vayan.